¿Conoces ese sentimiento de que algo está a punto de estallar y solo puedes mirar la mecha? Las Main Six lo conocían de sobra. Willy siempre recordaba cómo se descontroló en su primer hechizo, un torrente de magia que transformó a sus padres en plantas y a Spike en un bebé del tamaño de una habitación. Rainbow Dash siempre recordaba cómo se aplastó el ala cuando hizo una carrera para elegir mascota. Fluttershy recordaba cómo el poder de su mirada la transformaba poco a poco en un monstruo. Pinkie Pie recordaba la fallida atracción con la que intentó unir a su hermana y sus amigas. Applejack y Rarity solían pensar en cómo arruinaron una bonita fiesta de pijamas. Pero todo eso acabó bien, siempre había una moraleja, eso fue lo que impidió que sus patas temblaran cuando vieron un imponente lobo de 3 metros hasta la cruz. ¿Agobiadas? Más que nunca. Rendirse. Esa palabra no salía en sus diccionarios. La magia de las dos hermanas no solo elevó el castillo, cubrió con poder el cuerpo de sus aliados desde la cabeza hasta los cascos. Todo el lugar se había vuelto un vórtice de magia primigenia, nada podría entrar ni salir. Lastimosamente, sus enemigos querían quedarse. El batir de alas y el galope hacia la batalla no se hizo esperar. Ponis de la noche, el día y de cristal, tomaban lanzas y encalaban fieras, llámense licois, árboles embrujados, o desertores inmortales. Las fuerzas contrarias atacaban con la ferocidad de una manada, hacían cuellos de botella en los pasillos y acribillaban a los soldados con espinas que diluían sus defensas mágicas. Eran 2000 tropas contra 600 invasores, y la mayoría estaba en desventaja, pero no aterrada. En la sala central, los guerreros de la noche no esperaron una orden directa. Al ver la magnitud de la amenaza y el estado de sus soberanas, se replegaron en un choque de armaduras plateadas, dispersándose por los pasillos adyacentes para contener el avance de las raíces que ya reptaban por las paredes del trono. Deates Miles acarició la melena erizada del monstruo que una vez fue el capitán de la guardia. Su risa resonó seca contra paredes que perdían su brillo. Qué enorme era esa sala y qué vacía se había quedado. ¿Dónde escondes a los demás? Se atrevió a decir Rainbow con un paso al frente. Mis aliados no están aquí porque no hacen falta, presumió con arrogancia, acomodándose sobre el lomo de Shining. Ya está todo bajo control. Vuestro imperio no será más que un ataúd de cristal. Fluttershy y Rarity movieron grutas atrás hacia la protección de Cadence y Applejack. Willy miraba los ojos caninos de lo que una vez fue su hermano. Mientes. Gritó Rainbow Dash. Suelta a Shining ahora mismo o te juro que... Shining. Cadence miró con ojos de negación absoluta. No, eso no es él. Mi esposo no es un animal. Buscó miradas de respaldo, mas hasta Pinkie tenía cara de haberse quedado sin chistes. Esa cosa es otra de tus creaciones de madera y espinas. Deates Miles arqueó una ceja, disfrutando del dolor de la princesa del amor. Oh, dulce ignorancia. ¿Acaso no reconoces su aroma? ¿No sientes el vínculo que os une? Altecísima. No es madera. Es carne, es sangre y es puro odio. Vamos, cachorro, enséñale a tu esposa lo que aprendiste en las sombras. Cadence, rota por la provocación, arremetió más rápido que cualquier advertencia. Su cuerno brilló con un rosa intenso, disparando una ráfaga de magia directa al corazón de la villana. Shining, con antinatural movimiento, leyó la intención en la mente de su esposa antes de que el hechizo dejara su cuerpo. Esquivó el ataque con agilidad, de un salto, se plantó frente a ella. Un lobo de tal magnitud, con una voz mental que le susurró a su esposa estoy aquí, la dejó indefensa antes de que cualquiera de las 6 principales corrieran en su ayuda. El zarpazo que Shining le dio la dejó rodando hasta la otra esquina del cuarto. Cadence, no. Gritó Willy mientras el resto no daba crédito. La princesa se arrastró como pudo. El lobo maniobró entre zancadas para ensañarse, pero un escudo de hierro reforzado se interpuso. Flash Sentry interceptó los colmillos con su escudo, pero fue rápidamente lanzado a lo largo de un pasillo con un simple movimiento de cuello. Tenemos que irnos. Willy, sintiendo como los elementos vibraban tratando de purificar los cristales malditos, concentró su menguante energía. En un parpadeo de luces crepusculares, el grupo desapareció del salón del trono. Reaparecieron en los aposentos que Dwight había usado en la noche, el único lugar tranquilo que se le ocurrió. Spike estaba allí en la cama, su trasero al descubierto de lo rápido que se había metido buscando un escondite. ¿Tú Dwight? Spike asomó la cabeza, temblando de miedo. He oído los gritos, el castillo se está moviendo. Willy no pudo responder. Cayó como perro atropellado por carreta, jadeando.
La teletransportación, el cuerno dañado, el cansancio, el hambre, todo pasando factura. Mientras Rarity y Fluttershy atendían a una aturdida Cadence, las demás la levantaron, Pinkie ofreciendo leche y galletas salidas de alguna parte. Cadence, tienes que liderar a los guardias, dijo Applejack con firmeza. ¿Has oído las cadenas romperse igual que nosotras? Hay otro lobo suelto, uno que no es Shining ni está hecho de madera. Tus hombres necesitan a su princesa. Cadence se llevó un casco al vientre, un gesto casi imperceptible que nadie notó por ayudar a Duilith a estar estable. Despliega las alas y batelas como las olas, explicó Rainbow Dash. Eso siempre me aliviana después de un entrenamiento. Te puedo dar un masaje, ofreció Fluttershy para no pensar en los gritos de ahí fuera. El riesgo de perderlo todo estaba a un solo galope de distancia. Pero el deber gritaba más fuerte. Estaré bien, Duilith se paró firme. Usemos el poder de los elementos ya para romper estos cristales de mi cabeza, solo eso puede romperlos ahora que el poder de las princesas está manteniendo esto a flote. De pronto, la puerta de la habitación estalló en 1000 astillas. Los lobos de madera, atraídos por el rastro de magia, invadieron el cuarto. Los metros cuadrados se hicieron más pequeños de lo que ya eran. Caos inmediato. Entre el humo y los gruñidos. Espinas que repelían magia obligándolas a separarse para no usar su don combinado. Princesa y portadoras con espique a cuestas salieron de esa habitación cada una en una dirección. En el salón del trono, Death Miles gruñía de frustración. Había intentado golpear los cuerpos suspendidos de Luna y Celestia, pero una barrera de luz y siluetas rechazaba cualquier ataque fuera de la índole que fuera. Tampoco podía escapar. La muralla de montañas que rodeaba el castillo flotante atraía hacia allí cualquier cosa mágica incluso si se teletransportaba. Si no puedo matarlas, las veré caer a cascos de lo que más aman, masculló la yegua azul. Corromperemos los elementos. Usaremos la amistad para descuartizar el sol y la luna. Espoleó a Shining y salieron al galope por los pasillos, siguiendo el rastro de las portadoras, viendo a través de los ojos e instintos de los lobos de madera. El castillo se había convertido en un campo de batalla, por cada 10 lanzas, una cabeza canida que rompía 20. En el ala este, Flash Sentry volaba entre pasillos estrechos, usando la inercia para clavar su lanza en el pecho de los lobos de madera. Había destruido 3 pero no por ello estaba intacto, sus alas sangraban y algunas zonas estaban a pocos golpes de empezar a mostrar más hueso que músculo. En la planta baja, un unicornio que pegaba como pony de tierra al que obligaban a pagar impuestos, demostraba que no había pasado las pruebas de la guardia jugando a la cuerda. Su nombre era Bast, y pulverizaba las mandíbulas de las bestias, manteniendo el puente de acceso firme mientras los escombros volaban a su alrededor. Bajo las elegantes bóvedas de crucería del ala oeste, joyas de la ingeniería pony, cedían ante el peso de las raíces negras que se retorcían como serpientes, desplomándose en una lluvia de piedra y polvo que sepultaba los pasillos, rompía lámparas y enterraba efectivos de caballería. En el exterior, las aceras pulidas en las que antes podías reflejarte, ahora eran devoradas por raíces como lenguas que llegaban a los 3 metros mientras se afilaban como si vomitasen cuchillas. Entre esa maleza putrefacta, yacían guardias de las 3 razas, demostrando que ya ni el cielo era seguro. El corazón de cristal, en su centro bajo el palacio, mantenía su brillo como único latido del imperio. Las raíces incapaces de destruirlo, lo habían envuelto, impidiendo que su luz transmitiera la seguridad que tanto caracterizaba a este gobierno. En la galería que llevaba hasta el cuartel de la guardia, 3 lobos de raíces galopaban como ramas secas tras un grupo de soldados en retirada. Ya no había lámpara que iluminase en ese corredor. ¡Sorpresa! El grito de Pinkie Pie resonó con una alegría histérica desde ningún lugar visible. Cuando el cuerpo de seguridad dobló la esquina, las paredes estallaron con purpurina y pólvora de 50 bits. Los animales no dieron ni un paso atrás, pero se desorientaron, y sus ojos les ardían. Fue el momento en que un destello cian cruzó la estancia. Rainbow Dash se lanzó sobre el armero del cuartel, haciendo 3 lanzas de acero con una velocidad que desafiaba la física. Un giro violento de imbuida potencia. Una reimplosión sónica. El estallido de color arcoíris comprimió el aire y empaló a los 3 lobos contra la pared de falso diamante con tal fuerza que sus núcleos se pulverizaron ipso facto. Rainbow aterrizó derrapando, con las alas temblando violentamente. Maldición, sintió sus músculos como si tuviera plomo derretido en las venas. 3 veces en menos de 24 horas, esto va a doler mañana. Más ojos brillantes emergieron de la penumbra del pasillo.
Los guardias supervivientes formaron un muro de escudos, haciendo retroceder a la jauría con una lluvia de flechas, mientras Pinkie Pie tironeaba de las axilas de Rainbow para sacarla de la zona de impacto. En la galería principal, Rarity, con el pelaje manchado de polvo y el rostro desencajado, arrancaba cristales decorativos de las paredes con su telequinesis, lanzándolos como proyectiles cerrados contra los lobos que intentaban flanquearlas. Agotada, la unicornio buscó refugio en su sillón de terciopelo favorito, pero antes de que pudiera caer dramáticamente, una hoz brutal de Applejack partió el mueble en dos. Los restos de madera volaron hacia adelante, atizando a un par de bestias que se preparaban para saltar. Mi sillón de seda fina. Chilló Rarity. Hay cosas más importantes que tus posaderas. Rugió Applejack, empujándola justo a tiempo para que ambas esquivaran una andanada de espinas que atravesó las vidrieras, rompiendo escudos defensivos y huesos. El castillo se estaba quedando sin puntos ciegos. Los muros caían y la arquitectura se desmoronaba, dejando a las defensoras expuestas. En el scriptorium, el silencio de los libros fue roto por la llegada de Cadence y Fluttershy en esa trinchera improvisada que había sido sobrepasada. Al ver las mesas de estudio cubiertas de soldados con los cuerpos rotos y las alas desgarradas, algo en la naturaleza pacífica de la Pegaso se hizo añicos. Fluttershy inhaló aire, y cuando exhaló, lo hizo con una orden de jefe amaestrador. Su mirada se liberó con una intensidad tal que los lobos de raíces negras se congelaron. Incluso Deates Miles, que observaba a través de los ojos de sus cánidos, sintió un sudor frío recorrerle la nuca. Ahora. Ordenó Cadence. La princesa del amor usó su magia para derribar las pesadas estanterías de roble sobre los inmóviles, abriendo brechas en sus pechos espinados. Los guardias heridos, inspirados por la furia de Princesa y la portadora, se alzaron por última vez para clavar sus lanzas en los núcleos vulnerables, deshaciendo a los monstruos en astillas. En las cocinas del palacio, el ambiente era asfixiante. Willith Spark le protegía a Spike contra su pecho, sintiendo el calor de los hornos apagados. De repente, una pared de piedra estalló. No era un lobo de madera. Era el Pegaso metamórfico de la primera noche, una aberración de carne y sombra que buscaba terminar su trabajo. Spike reaccionó con el instinto de un superviviente. Tomó una jarra de vino añejo y la estampó contra el pecho del monstruo, empapándolo en alcohol. Acto seguido, exhaló una llamarada de fuego verde que convirtió al Pegaso en una antorcha viviente. Mientras el lobo aullaba de agonía, Willith concentró lo último de su voluntad. Su cuerno chisporroteó con un dolor, era como si afilasen obsidiana en sus huesos, levantó un pilar pesado de mármol de las paredes y lo dejó caer sobre la criatura, aplastándola bajo toneladas. Tenemos que movernos, susurró Willith, pero su voz sonaba extraña. Se llevó los cascos a la cabeza, apretando los dientes. Una presión insoportable nacía desde la base de su cuerno, donde los cristales oscuros aún palpitaban. No era solo dolor físico. Era una ira ajena, una sed de sangre que no le pertenecía y que empezaba a empujar sus pensamientos hacia un abismo oscuro. El caos en las cocinas se volvió absoluto cuando la ayuda llegó. Los soldados de la guardia, con sus armaduras melladas y lanzas partidas, recurrieron al ingenio de la desesperación. Sacos de harina estallaron en el aire, creando una densa cortina blanca que cegó al lobo mientras éste intentaba zafarse del peso del pilar. Entre la neblina de polvo, los guardias cargaron con cuchillos de carnicero y pesados calderos de hierro, golpeando el cuerpo de la bestia de la forma más contundente que pudieron. Basti rompió como elefante en tienda de vidrio. Antes de que el lobo pudiera incorporarse, le pegó un leñazo de cascos traseros que lo lanzó a través de la pared, sacándolo de escena. Flash Sentry, liderando la escolta, aprovechó el hueco para cubrir a Willith y Spike, guiándolos a través de los pasillos asediados hasta el solar real. El solar era un oasis de calidez herida. Antes era la estancia privada donde Cadence y Shining solían compartir gestiones en calma. Una sala amplia, decorada con tapices suaves y grandes ventanales que ahora mostraban el vacío del cielo. Ahora olía a ozono y a la magia sanadora de Cadence, que trabajaba sin descanso sobre los cuerpos de casi 50 soldados. Willith sintió un nudo en la garganta al mirar a su alrededor. Vio alas arrancadas, patas rotas y ojos que ya solo podían soltar la energía residual que les habían dejado princesas. Sus amigas también estaban allí, corrieron hacia ella, rodeándola en un abrazo colectivo. Se necesitaban más que nunca. Willith, gracias a Celestia. Exclamó Rarity, acariciando con cuidado el rostro de su amiga. Es hora. Usemos los elementos. Tenemos que romper esos cristales horribles de una vez por todas.
Willy asintió con gravedad. Las 6 cerraron los ojos y el brillo de la armonía llenó la sala. Otro tercio de los cristales oscuros estalló, liberando una presión inmensa, pero Willy, al abrir los ojos y ver el dolor de los soldados que la rodeaban, desvió el flujo de energía. En lugar de liberarse a sí misma, canalizó la magia hacia los heridos. En una oleada de luz crepuscular, los huesos se soldaron, las alas recuperaron su fuerza y los soldados se pusieron en pie con un rugido de gratitud. Siempre tan estúpidamente noble, la voz de Deates Miles cayó como un hacha desde el techo. El cristal de la cúpula estalló. Ella y el Shining Bestia cayeron como meteoros, aplastando a Cadence contra el suelo antes de que pudiera reaccionar. La formación defensiva se hizo pedazos. Bast fue lanzado por la puerta con la fuerza sobrenatural de un lobo que suelta su agarre, impactando contra Flash Sentry, quien a su vez chocó contra las portadoras, dejándolas aturdidas. La cabeza de Willy golpeó contra la pared con un crujido seco. Su corona rodó por el suelo y el mundo se apagó. Oscuridad. Vacío absoluto. Sonido de Spike y sus amigas llamándola. Parecía venir de otra galaxia. ¿Por qué? Una voz, vibrante y profunda, la habló desde la otra punta del infinito. Parecía ser su propia voz, pero despojada de duda. Su subconsciente. ¿Por qué salvar a esos soldados y no a ti misma? Porque ellos se arriesgaron por mí, respondió Willy, mente firme. Porque tenían igual o más miedo que yo, y aún así esperaban a que su princesa los curara para saltar de nuevo a la batalla. No es una respuesta satisfactoria. Por no ser egoísta, los has condenado a todos. El sacrificio sin victoria es solo un desperdicio. Proteger a los demás nunca será un desperdicio. ¿Por qué? Porque es lo que hacen los amigos, declaró ella, y la oscuridad pareció vibrar como la cuerda de un piano. Esa es la magia de la amistad. ¿Y si tu ego salvase a tus amigos, lo usarías? Willy sintió el peso de la proposición. No era una consulta, era un pacto. Una rendición al poder que siempre había contenido por miedo a perderse a sí misma. Sí. Willy abrió los ojos en el solar, pero ya no era la pony que los había cerrado. Se levantó con una elegancia depredadora, más alta, más envuelta en claros y oscuros, con una musculatura imbuida en un poder que hacía vibrar el aire. Los últimos cristales en su cuerno crujieron, a punto de ceder ante la presión de un aura alternada. Había despertado su forma Breaker, un poder primigenio que solo existía en leyendas como Ligmaremon y Sunbreaker. Las leyendas dicen que es un poder más antiguo que la muerte misma. ¿Qué se supone? Willy lanzó un rayo de energía que estalló la cabeza de Deates Mile antes de que concluyera la frase. Usó su cuerpo como ariete improvisado y golpeó la espalda de Shining hundiéndole 3 pisos hacia abajo. Mientras todos en la sala estaban atónitos, el primer lobo entró con las fauces listas, pero cuando las fue a cerrar, Willy detuvo el efecto palanca con un escudo que la envolvió como una esfera. Los ojos del lobo eran de película. Era magia, y había detenido sus poderosos dientes antimagia. Willy hizo otro esfuerzo arriesgado, y lo tiró por la apertura en el cristal. El poder dentro de ella era más del que podía controlar, y sus amigas lo notaron. Willy, si sigues ahí, no sucumbas al lado oscuro de la fuerza. Gritó Pinkie. ¿De qué establos estás hablando, Pinkie? La regañó Applejack. Un rayo de magia púrpura chocó contra el pobre Spike que parecía no tener nada que ver. Este empezó a moverse como si se electrocutara, y como efecto de alarma, los guardias rodearon a Cadence en el suelo levantando lanzas y escudos. Pequeño Spike. Willy, tesoro, ¿es que ya no distingues entre enemigos y aliados? Preguntó Rarity. Todos se envolvieron en la luz crepuscular de inmediato, y aunque esperaban lo peor, fueron mandados a la sala de trono sin ninguna herida. Hasta Cadence volvió a ponerse en pie con los huesos intactos. La sala empezó a llenarse de guardias que aparecían en destellos púrpuras. Soldados que hace segundos estaban al borde de la muerte ahora mostraban armaduras impolutas y heridas cerradas. Flash Sentry y Bast sintieron una oleada de vigor recorriendo sus extremidades, sus músculos hasta se hincharon. Sin embargo, el poder de Dwight era ciego. Junto a los vivos, empezaron a aparecer los cadáveres de los caídos, transportados con la misma eficiencia fría. La magia podía reconstruir la carne, pero no existía fuerza que pudiera contra la muerte. Spike, sigue temblando, susurró Rarity, viendo cómo el dragón se retorcía en el suelo. En ese momento, las puertas estallaron. Deates Miles entró en la sala, con la cabeza regenerada pero cubierta de una máscara de sangre seca y frescuras. Sus ojos ardían de rabia.
5 elementos me bastan para romper este reino, rugió, mientras tras ella surgían lobos de espinas negras, más grandes y letales que nunca. La energía que fluía en Spike alcanzó un punto crítico, igual que con el primer hechizo hace tantas lunas, igual que con el egoísmo en su regalo de cumpleaños. El pequeño dragón soltó un rugido que hizo vibrar los cimientos del castillo. Sus escamas se expandieron, su cuello se alargó y, en una explosión de calor volcánico, Spike se convirtió en un dragón colosal de 10 metros. Los lobos de espinas negras saltaron, confiados en su naturaleza antimagia, pero Spike los barrió con una bocanada de fuego puro. No era magia convencional. Calor alimentado por el torrente de Duilit. Al mismo tiempo, el lobo negro no entendía cuándo rendirse, entró en picada por el techo, reposicionándose por el lanzamiento. Pudo rasgar un brazo de Spike con sus garras, pero en respuesta, Spike le asestó una patada en pleno vuelo que lo mandó de bruces con varios huesos partidos que no iban a sanar de un momento a otro. Están retrocediendo. Es nuestra oportunidad. Gritó Applejack mientras era seguida por guardias armados hasta los dientes. Death Miles retrocedió, su sonrisa finalmente borrada. Maldita sea, masculló, dándose la vuelta para huir por los pasillos. Realmente es un ataúd de cristal. El aire en el ala sur era pesado, saturado con el olor a madera quemada, plantas pútridas y el almizcle salvaje de la bestia. Willy recorría las estancias con eficiencia, sus alas la llevaban donde quería, 2 faros de energía púrpura. Los guardias bajo techos rotos que mostraban el molino de montañas ahí fuera, estaban viviendo una pesadilla. El Likoi no era un animal estúpido, trepaba por las cornisas y se agazapaba fundiéndose con las sombras de los techos altos. Gracias a su lectura de mentes, Shining sabía exactamente cuando un guardia parpadeaba o dudaba, cayendo sobre los más descuidados antes de desaparecer de nuevo entre siluetas. Cuando Duilit finalmente lo ubicó, la escena era un caos de jaurías. Los lobos de madera estaban ganando terreno, y Shining lideraba el asalto como un alza. Su hermana ni dudó. Con un destello cegador que iluminó todo el pasillo, teletransportó a cada guardia directamente a la seguridad de la sala del trono. Al mismo tiempo, expulsó a todos los lobos de madera fuera de la esfera de protección de las princesas. Las bestias vegetales fueron succionadas por el remolino de montañas pulverizadas, triturados al instante. Willy se materializó tras la silueta de su hermano, pero Shining fue más rápido. Sin siquiera girarse, usó su cola para lanzar un escombro masivo. Era una piedra erizada de espinas antimagia. Por pura inercia y la lectura de su movimiento, el proyectil impactó de lleno en el ala de Duilit. El dolor fue un latigazo pero no causó daños mayores. Desde las sombras, los lobos negros de espinas empezaron a emerger, saltando en un zigzag frenético que confundía los sentidos. Willy lograba destruirlos con ráfagas de energía, pero por cada uno que caía, 3 más ocupaban su lugar, logrando herirla en los flancos. Por el Imperio. El grito de guerra de Flash Sentry rompió la presión. Él y sus hombres entraron en una carga de caballería pesada, con las armaduras brillando con el vigor que Duilit les había insuflado. Eran titanes de metal que arrollaron a los lobos de espinas, destrozando sus núcleos bajo sus cascos. Willy sonrió, pero la distracción fue breve. Disparó un rayo directo a Shining, pero el lobo ya se había movido antes de que el hechizo dejara su cuerno. Está en mi cabeza, recordó ella con amargura. Sabe lo que voy a hacer igual que yo. Los guardias intentaron flanquear al Likoi, pero Shining soltó un aullido que hizo vibrar el aire hasta volverlo sólido. Una onda expansiva de energía cinética estalló desde su garganta, mandando a volar a los soldados como hojas secas. Solo Duilit permaneció firme, sintiendo como la estructura del edificio crujía. Otra onda como eso podría fragmentar una cuadra. Era evidente. Shining, con ese poder, era el recipiente perfecto para la gema de los ponis sombra. Entendiendo que no podía contenerse más, Willy expulsó a los guardias restantes de la estancia y se lanzó contra él. Shining fintó, esquivando sus cascos reforzados por la magia. Lanzó un zarpazo que buscaba su garganta, pero Willy lo bloqueó con un escudo esférico. El impacto creó una onda de choque que reventó todas las vidrieras restantes del pasillo, separándolos violentamente. Mientras tanto, en la sala del trono, la batalla contra el lobo negro llegaba a su fin. Spike, en su forma colosal, atrapó a la criatura entre sus manos con un aplauso. El lobo logró morder la palma del dragón y saltar hacia el dorso para intentar atacar la muñeca. Pinkie, ahora. Gritó Rainbow Dash. Pinkie Pie activó su cañón de confeti a máxima potencia, disparando a Rainbow como un proyectil vivo.
La Pegaso ejecutó una patada giratoria con la fuerza de un tren bala. Simultáneamente, Rarity y Cadence proyectaron un escudo de diamantes para encerrar al animal. El lobo rompió el escudo con sus dientes en cuestión de décimas, pero esa fracción de segundo fue su perdición. Fluttershy cayó desde lo alto, golpeando un punto flaco en las costillas del animal. «Déjalo, en paz», gritó la Pegaso, dejando a la criatura sin aliento. Applejack lanzó su lazo, enredando la mandíbula del lobo y anclándolo al suelo. Antes de que la bestia pudiera recuperarse, la sombra de un pie gigantesco lo cubrió todo. Spike bajó su pata con un peso definitivo, terminando con el lobo negro de una vez por todas. El ambiente en el ala sur se volvió asfixiante. La magia de Duilig ya no solo brillaba, sino que rugía como una tormenta eléctrica contenida en un cuerpo demasiado pequeño. Shining, en su forma de Likoi, era un borrón blanco y gris que esquivaba ráfagas de energía. Saltó sobre su hermana pero Duilig se deslizó bajo él con un aleteo. En pleno aire, lo sujetó de una pata trasera y lo estampó de espaldas contra el suelo. El impacto fue tan brutal que los últimos lobos de madera que quedaban en la estancia fueron borrados bajo el cuerpo del príncipe, esparciendo sus espinas como perdigones. Shining respondió con un zarpazo desesperado. Sus garras, imbuidas en la energía de los ponis sombra, atravesaron el escudo de Duilig como si fuera seda y le abrieron un tajo profundo en la pata. Duilig ni parpadeó. Respondió con un puño de energía forjada desde el suelo que impactó bajo la mandíbula de su hermano, cerrándosela con un estallido óseo que le arrancó varios dientes. Antes de que él pudiera reaccionar, esa misma energía se transformó en tentáculos de luz sólida que lo rodearon, inmovilizándolo contra el mármol agrietado. Shining, sé que estás ahí dentro, proyectó Duilig con una intensidad mental que hizo vibrar las paredes. Las pupilas del lobo se dilataron. Por un segundo, el brillo salvaje flaqueó, pero la rabia que lo controlaba lo obligó a intentar morder el aire. Sé que eres tú, insistió ella. ¿Pero acaso tú sigues siendo tú? ¿O hay algo más contigo? Respondió la voz de Shining en su mente. No hueles igual. El lobo sonrió, una mueca llena de sangre y odio. Duilig se distrajo un nanosegundo al notar una perturbación en el aire. Esquivó por puro instinto, sintiendo el silbido de una enorme espina antimagia que pasó a centímetros de su rostro. Al fallar el blanco, el proyectil se hundió con un sonido sordo y húmedo directamente en el corazón de Shining. Shining. El grito de Duilig desgarró la estancia mientras su magia lo soltaba en el suelo. Retiró la estaca con una telequinesis temblorosa y vertió un hechizo de curación de nivel superior, pero la magia resbalaba sobre la herida. El color del pelaje de su hermano empezó a palidecer, volviéndose blanco mientras la transformación de Likoi retrocedía. Parecía estar muriendo. Death Smiles rió desde algún punto muerto. Se encontraba en su forma de sombra, oculta en una dimensión compactada que debería ser inaccesible. Estaba preparando una segunda estaca cuando notó algo imposible. Duilig la estaba mirando directamente a los ojos. La princesa se paró sobre sus 4 patas, con una calma aterradora. Estaba pensando, que tú me has dicho quién eres, pero yo no me he presentado. Death Smiles lanzó la segunda estaca. Duilig levantó un casco y el proyectil se pulverizó en cenizas antes de tocarla. La villana intentó moverse, pero descubrió que su dimensión compactada estaba siendo invadida por una marea de magia crepuscular que la mantenía clavada en el sitio. Me llamo Duilig de Sparkle, alumna de Celestia, elemento de la magia y princesa de la amistad. Como hermana del príncipe Shining y amiga de su esposa Cadence, te declaro persona no grata en este imperio. Una lágrima solitaria recorrió la mejilla de Duilig, mientras sus ojos se encendían en blanco. No se permite tu presencia en mis dominios. Duilig arremetió. El golpe de sus cascos fue tan potente que convirtió el cuerpo físico de Death Smiles en un charco de sangre contra la pared. La villana intentó regenerarse, pero Duilig no le dio respiro. Mediante telequinesis, empezó a estrellar los restos de la sombra contra cada superficie, cada muro y cada columna, hasta lanzarla con una potencia inaudita hasta llegar al subsuelo profundo bajo el trono. Duilig envolvió su propio cuerpo en un escudo de energía pura y se lanzó en picada tras ella, convertida en un meteorito violeta. Death Smiles, apenas recuperando la consciencia en el fondo del foso, vio venir el final. Tuvo miedo. Tuvo más miedo que cuando enfrentaba dragones, porque al menos su fuego no se ensaña con el alma. A tan solo 2 metros de chocar, el último fragmento de cristal que quedaba en el cuerno de Duilig se hizo añicos, liberando el 100% de su poder latente. El tiempo se detuvo.
Solo Deates Miles permaneció consciente, respirando de forma pesada. En ese espacio muerto, entre un latido de corazón y el siguiente, surgió una figura que no pertenecía a la realidad de los ponis. Era una mujer de aspecto humano, envuelta en una seda negra tan oscura que parecía absorber la luz. Su cabello, lacio y azabache, caía sobre un rostro de una palidez cadavérica, ocultando unos ojos que no eran ojos, sino dos cuencas infinitas. Era la muerte, la entidad primigenia a la que Deates Miles había jurado lealtad. Impresionante, su voz era el susurro que vibraba en los huesos. Ha roto la gema sangrienta que ponía a prueba su poder. Ha liberado algo que está más allá de este mundo pensando que ayudaba. La diosa giró su gélida mirada hacia Deates Miles, quien permanecía congelada en su gesto de terror. Lo habéis conseguido, continuó la muerte con una indiferencia cruel. Habéis movido los peones de forma correcta. Hemos ganado esta partida. Deates Miles, a pesar del pavor, inclinó la cabeza en una reverencia. Sin embargo, al levantar la vista, vio que el meteorito violeta que era Duilith seguía suspendido a escasa distancia. En cuanto el tiempo se reanudara, la princesa la aniquilaría. Su magnificencia, balbuceó la yegua azul. ¿No va a hacer nada más con ella? La muerte chasqueó los dedos. Un pulso invisible recorrió el cuerpo de Duilith. En un parpadeo, su forma física cambió. Regresó exactamente al estado en el que estaba 24 horas atrás. Sus alas estaban sanas, su pelaje impoluto y, lo más importante, no quedaba ni rastro de los cristales inhibidores en su cuerno. Pero el escudo de energía y la inercia del ataque seguían allí, intactos. Lograr liberar la forma breaker de una alicornio es un mérito impresionante, sentenció la diosa mientras empezaba a desvanecerse en una bruma negra. Tu equipo lo ha hecho increíble. Pero mi señora. Gritó Deates Miles, viendo cómo la figura se disolvía. Ella va a matarme. La mujer de ojos huecos se detuvo un segundo, lanzando una última mirada de un sarcasmo gélido. ¿Acaso no servías a la muerte? Llévate esa lealtad a la tumba. La diosa desapareció y, con ella, la pausa temporal. ¡Bum! Willith impactó contra Deates Miles con la potencia de una supernova. El cuerpo de la yegua azul se pulverizó bajo la presión, un calor que dejaría de ella menos que cicatrices de guerra. Un grito que desgarró el subsuelo. La materia orgánica, la sangre y el odio de Deates Miles se transmutaron, cristalizándose bajo la magia de Willith, hasta convertirse en una réplica exacta del mismo cristal mágico oscuro que antes sellaba el cuerno de la princesa. Quedó de pie en el centro del cráter, envuelta en vapores violetas. Frente a ella, el cristal negro palpitaba con una luz débil, bajo ella, algo más. Epílogo. La calma que se asentó sobre el imperio de cristal. Las portadoras de los elementos aparecieron en el lugar, rodeando el cráter con rostros marcados por el hollín y el asombro. Sintiendo que el nudo de oscuridad se había desatado, Celestia y Luna despertaron de su trance. Con un movimiento coordinado de sus cuernos, disiparon el remolino de montañas pulverizadas y, en un descenso majestuoso, devolvieron el castillo a sus cimientos originales. Ya no quedaban raíces afiladas en los jardines, ni lobos acechando en los pasillos, ni metamorfos ocultos en las sombras. El mal se había esfumado, dejando tras de sí un imperio que ahora debía enfrentarse a la tarea más amarga: llorar a sus muertos. Tragar una victoria que no supo a gloria. Cadence corrió por los pasillos con el corazón latiéndole en la garganta, buscando desesperada el cuerpo de su marido entre los escombros del ala sur. Pero allí no había rastro de carne ni de sangre. Lo único que encontró, grabado con garras profundas en el mármol de la sala donde Duilith y él se habían enfrentado, fue un gigantesco: lo siento. La batalla había terminado, pero la guerra apenas mostraba sus colmillos. El bando de los ponis seguía en una ignorancia peligrosa. No sabían nada de la alicornio Sudendeat, mucho menos de sus aliados o su alcance. Tendrían que ocuparse de reconstruir el reino. Tendrían que ocuparse del embarazo de Cadence, quien ahora se enfrentaba a la soledad de criar a una hija cuyo padre vagaba por bosques olvidados, convertido en una bestia de leyendas que aúlla a la luna, lamentando en su fuero interno las muertes que causó cuando su voluntad no era suya. Habría demasiadas heridas abiertas que atender, pero la que más perturbaba a Duilith estaba justo enfrente de sus ojos. En el centro exacto del cráter cristalino, donde el impacto debería haber dejado menos que cenizas, descansaba una pequeña potra. Tenía la piel blanca como la nieve y una crin que brillaba con el matiz taciturno. Parecía una criatura nacida de las flores, con el nombre de Lúthien escrito en la profundidad de sus ojos. Pero esta historia no continuará.
Hay leyendas que, por voluntad del destino o del olvido, no pasarán a la posteridad. Hay relatos que se cortan de forma súbita, dejando preguntas sin respuesta y caminos sin recorrer, incluso cuando con dicha travesía compartes lazos de sangre.